La lluvia azotaba los cristales del Maserati como lágrimas furiosas contra el cielo de Granada. Alejandro de la Vega apretaba el volante con fuerza, los nudillos blancos de tensión. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente como una maldición. Nunca tendrás lo que yo tuve con ella. El motor rugió cuando pisó a fondo el acelerador. La carretera rural serpenteaba entre olivos centenarios, sus siluetas danzando bajo los faros como fantasmas del pasado. Alejandro no podía quitarse de la cabeza el descubrimiento que había hecho horas antes. Ricardo Mendoza, su gerente de confianza, estaba saboteando las compras de terrenos rurales para construir un complejo de lujo. «Maldito sea», murmuró, ajustándose el puño de la camisa, su gesto nervioso de siempre. El trueno estalló justo cuando tomaba la curva cerrada. Por un instante, los faros iluminaron algo que le heló la sangre. Una figura femenina caminando bajo la tormenta, cargando una bolsa de tela. Giró el volante bruscamente para esquivarla. El mundo se volvió un torbellino de metal retorciéndose, cristales estallando y el grito ahogado de su propia voz. El Maserati volcó 3 veces antes de estrellarse contra un olivo milenario. Catalina Rivas corrió hacia los restos humeantes, su vestido floreado empapándose bajo la lluvia. Sus manos temblaron al ver el cuerpo inconsciente del conductor, sangre manchando su rostro aristocrático. «Dios mío, ¿me escuchas?», susurró, presionando sus dedos contra el pulso del extraño. Estaba vivo, pero apenas. Con una fuerza que no sabía que poseía, logró sacarlo del vehículo. Era más alto y corpulento de lo que esperaba, pero la adrenalina la ayudó a arrastrarlo hasta su pequeña casa a 500 metros de distancia. «¡Esperanza, abuela!», gritó al entrar, cargando al hombre inconsciente. «Necesito ayuda». La anciana de 74 años apareció en la sala, sus ojos azules evaluando rápidamente la situación. «Ponlo en el sofá, niña. Voy por las vendas y el alcohol», dijo con la calma de quien había asistido cientos de partos y emergencias. Mientras limpiaba las heridas del extraño, Catalina no pudo evitar observar sus facciones. Incluso inconsciente, había algo magnético en él. Sus manos eran suaves, demasiado cuidadas para alguien que trabajara con ellas. El reloj que llevaba en la muñeca parecía costar más que todo lo que ella poseía. «¿Quién eres?», murmuró, apartando un mechón negro de su frente. El hombre se movió ligeramente, sus labios formando una palabra apenas audible. «Miguel». Esperanza se quedó inmóvil al escuchar ese nombre, el frasco de alcohol casi resbalando de sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó disimular. «¿Qué pasa, abuela?» «Nada, mi niña. Solo... ese nombre me trae recuerdos». Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, como si el cielo supiera que esta noche había cambiado el destino de 3 vidas para siempre. El aroma de lavanda y pan recién horneado despertó a Alejandro 3 días después. Sus párpados se sintieron pesados como plomo y un dolor punzante atravesó su cabeza cuando intentó incorporarse. «Quieto, no te muevas bruscamente». Una voz femenina, suave pero firme, lo detuvo. Alejandro parpadeó hasta enfocar la vista. Una mujer joven de cabello castaño, recogido en un moño despeinado, lo observaba con ojos color miel, llenos de preocupación. Llevaba un delantal sobre un vestido sencillo y sostenía una taza humeante entre sus manos. ¿Dónde estoy?» Su voz salió ronca, áspera. «En mi casa. Tuviste un accidente hace 3 noches. ¿Recuerdas algo?» Catalina se acercó cautelosamente, como si temiera que él fuera a desvanecerse nuevamente. Alejandro intentó recordar. Fragmentos borrosos, lluvia, luces, el nombre de Ricardo. Pero todo lo demás era una nebulosa confusa. No recuerdo mucho. ¿Cómo te llamas?» «Catalina Rivas. Y tú dijiste algo sobre Miguel antes de desmayarte. ¿Es tu nombre?» La palabra Miguel resonó en su mente sin encontrar eco. Se llevó la mano a la frente, sintiendo las vendas que la cubrían. «Yo no estoy seguro», mintió instintivamente.
Algo en su interior le gritaba que no revelara su verdadera identidad. No todavía. Está bien, no te presiones. El médico del pueblo dijo que podrías tener amnesia temporal por el golpe. Catalina le ofreció la taza. Es té de manzanilla con miel. Te ayudará con el dolor. Cuando sus dedos rozaron los de ella al tomar la taza, Alejandro sintió una descarga eléctrica que lo sobresaltó. Catalina también la sintió, retirando la mano rápidamente y ruborizándose. «Gracias», murmuró él, bebiendo el té. Nunca había probado algo tan reconfortante. En su mundo de reuniones ejecutivas y cenas de negocios, nadie le había ofrecido algo hecho con tanto cuidado. «Mi abuela Esperanza y yo cuidamos de ti estos días. Estabas muy grave». Catalina se mordió el labio inferior, su gesto nervioso. «¿Tienes familia que deba saber que estás bien?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Familia. Tenía empleados, socios, conocidos, pero familia. La sensación de vacío en su pecho se intensificó. «No que importe», respondió con una tristeza que sorprendió incluso a él mismo. Catalina percibió el dolor en su voz y se sentó en la silla junto al sofá. «Todos tenemos a alguien que nos importa, Miguel. A veces solo no lo sabemos todavía. ¿Por qué haces esto? No me conoces de nada. Podría ser cualquier persona». Los ojos de Catalina se suavizaron. «Mi abuela siempre dice que los ángeles llegan disfrazados de extraños que necesitan ayuda. Además», sonrió tímidamente, «nadie merece estar solo cuando está herido». En ese momento, Esperanza entró en la habitación con paso lento, pero decidido. Sus ojos azules estudiaron intensamente el rostro de Alejandro. «Veo que ya despertaste, hijo», dijo con una voz cargada de emoción contenida. «¿Cómo te sientes?» «Confundido, pero vivo gracias a ustedes». La anciana se acercó y, para sorpresa de todos, acarició suavemente su mejilla. «Tienes los ojos de tu madre», susurró casi para sí misma. Catalina frunció el ceño, confundida. «Abuela, ¿qué quieres decir?». Esperanza pareció despertar de un trance. «Nada, niña. Solo me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo». Alejandro sintió que algo importante acababa de suceder, pero no lograba comprenderlo. Sus instintos le decían que esta anciana sabía más de lo que dejaba ver. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas blancas, y por primera vez en años, Alejandro no sentía la urgencia de estar en ningún otro lugar. Una semana después, Alejandro se había convertido en parte de la rutina de la pequeña casa. Cada mañana despertaba con el sonido de Catalina cantando bajito mientras preparaba el desayuno, una melodía de Manu Chao que se había grabado en su memoria. «Buenos días, Miguel», le sonrió ella, sirviendo tortilla de patatas en un plato de cerámica desportillado. «¿Dormiste mejor?» «Sí, gracias», respondió, observando cómo se movía por la cocina con gracia natural. Sus manos, aunque callosas, tenían una delicadeza que lo hipnotizaba. «¿Puedo ayudarte en algo hoy?». Catalina se detuvo, sorprendida. En la semana que llevaba allí, él se había mostrado educado pero distante, como si no supiera cómo comportarse en un hogar de verdad. «Bueno, tengo que ir a la escuela. Las clases empiezan en 1 hora». Dudó un momento. «Si te sientes bien, podrías acompañarme. A los niños les encantaría conocerte». La idea de estar rodeado de niños lo aterrorizó y lo intrigó a la vez. En su vida anterior, jamás había estado cerca de uno. «No sé si soy bueno con los niños. Nadie nace sabiendo. Se aprende». Catalina se acercó y, sin pensarlo, arregló el cuello de su camisa prestada. El gesto íntimo los sorprendió a ambos. 20 minutos después, caminaban por el sendero de tierra hacia la escuela comunitaria. Alejandro notó cómo Catalina saludaba a cada persona que encontraban: doña Carmen, que tendía la ropa, el viejo Paco, que podaba sus rosales, los niños que corrían hacia ella gritando: «Señorita Catalina, eres muy querida aquí», observó él. «Es mi hogar. Esta gente me vio crecer, me consoló cuando perdí a mis padres, celebró cuando me gradué». Su voz se suavizó.
¿Tú no tienes un lugar así? Alejandro pensó en su ático de lujo en Madrid, frío y silencioso como un mausoleo. No, nunca. La escuela era un edificio modesto pero lleno de vida. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y las aulas olían a lápices de colores y esperanza. 23 niños de entre 6 y 12 años recibieron a el amigo de la señorita con curiosidad desbordante. ¿Eres su novio?, preguntó Lucía, una niña pecosa de 8 años. Lucía, no seas cotilla, la regañó Catalina, ruborizándose. Pero se ven bonitos juntos, insistió la pequeña. Durante las siguientes horas, Alejandro descubrió un mundo completamente nuevo. Ayudó a resolver problemas de matemáticas, escuchó relatos fantásticos en la clase de lenguaje y se encontró riendo genuinamente por primera vez en años cuando Diego, un niño de 10 años, le contó chistes malísimos. A la hora del almuerzo, se sentaron bajo el único árbol del patio. Los niños habían aceptado su presencia como si fuera lo más natural del mundo. ¿Ves esa marca en tu muñeca? Catalina señaló una pequeña mancha oscura en forma de luna creciente que él tenía cerca del pulso. Alejandro se miró la marca que siempre había tenido. Sí, ¿por qué? Es curiosa. Mi abuela dice que las marcas de nacimiento son señales del destino. Catalina se remangó y le mostró una marca idéntica en su propio pulso. Mira, los ojos de Alejandro se abrieron con asombro. Las marcas eran exactamente iguales. Eso es imposible. Mi abuela dice que todas las personas de la familia Vega nacen con esta marca. Es como una bendición ancestral, comentó sin darse cuenta de lo que acababa de revelar. Vega, dijiste. Su corazón comenzó a latir violentamente. Catalina se dio cuenta de su error demasiado tarde. Es solo una leyenda local. Mi bisabuela trabajó para esa familia hace muchos años. Pero Alejandro ya no la escuchaba. Su mente era un torbellino de preguntas. Vega era su apellido adoptivo, pero ¿y si había algo más? ¿Y si esa marca significaba que él y Catalina estaban conectados de alguna manera? Esa noche, mientras Catalina dormía, Alejandro se acercó a Esperanza, que hacía ganchillo en la sala. Esperanza, necesito que me digas la verdad. ¿Me conocías antes del accidente? La anciana dejó de tejer y lo miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. Hijo mío, hay verdades que pueden cambiar todo. ¿Estás seguro de que quieres saberlas? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Afuera, el viento nocturno susurraba secretos entre los olivos, y Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esperanza dejó el ganchillo sobre la mesa con manos temblorosas y se dirigió a un baúl antiguo en el rincón de la sala. Alejandro la siguió con el corazón martilleando en su pecho. Hay cosas que he guardado durante 35 años, esperando el momento correcto, murmuró la anciana, abriendo el baúl con una llave pequeña que llevaba en su rosario. Del interior extrajo una caja de madera desgastada y una fotografía amarillenta. Con reverencia se la entregó a Alejandro. La imagen lo dejó sin aliento. 2 bebés idénticos en brazos de una mujer joven de cabello oscuro. En el reverso, con letra femenina, estaba escrito Carmen, Miguel y Alejandro, 1989. ¿Esa soy yo? Su voz se quebró. Tú eres Alejandro. El otro bebé es Miguel. Esperanza se secó una lágrima. Yo era enfermera en la clínica Santa Teresa cuando tu madre Carmen Vega te dio a luz. Gemelos idénticos. ¿Pero por qué me llamas Miguel? Porque cuando te vi inconsciente, por un momento creí que eras él. Miguel vive aquí, en el pueblo. Lo he criado como mi nieto desde que tenía días de nacido. La revelación lo golpeó como un rayo. Tenía un hermano gemelo. Todo este tiempo había tenido familia sin saberlo. ¿Dónde está? ¿Por qué nos separaron? Esperanza abrió la caja y extrajo una carta sellada. Tu madre estaba siendo perseguida por denunciar una red de tráfico de órganos en hospitales privados. Para protegerlos, decidió separar a sus hijos.
Tú fuiste a Madrid con una familia rica. Miguel se quedó conmigo. Esta carta es para cuando se reunieran. Las manos de Alejandro temblaron al tomar la carta. Dentro, la letra de su madre biológica le explicaba la dolorosa decisión. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que el destino finalmente los ha reunido. Los separé para salvar sus vidas, pero siempre supe que algún día se encontrarían. Alejandro, aprende la humildad de Miguel. Miguel, aprende la fortaleza de Alejandro. Juntos pueden cambiar el mundo que yo no pude cambiar. Los amo infinitamente. Carmen, Miguel sabe de mi existencia. No completamente. Pero él también tiene sueños extraños. Habla de un hermano perdido cuando tiene fiebre. Esperanza sonrió tristemente. Trabajas en el taller mecánico del pueblo. Es Javier Moreno. El mundo de Alejandro se tambaleó. Javier, el mecánico que había conocido brevemente, era su hermano gemelo. El hombre que claramente estaba enamorado de Catalina sin confesar. Catalina no sabe nada de esto, ¿verdad? Ella sabe que eres especial, pero no la verdad completa. Su bisabuela trabajó para tu familia, por eso tiene la marca de nacimiento. Son primos lejanos. De repente, pasos suaves en la escalera los alertaron. Catalina apareció en camisón, frotándose los ojos. ¿Está todo bien? Escuché voces. Se detuvo al ver la fotografía en manos de Alejandro y la expresión devastada en su rostro. Miguel, ¿qué pasa? Alejandro la miró, sintiendo el peso de todas sus mentiras. Ya no podía seguir ocultando quién era realmente. Mi nombre no es Miguel, dijo con voz ronca. Soy Alejandro de la Vega. Soy dueño de una cadena de clínicas privadas en Madrid. Tengo 35 años y aparentemente tengo un hermano gemelo que vive en este pueblo. El rostro de Catalina palideció. Retrocedió un paso llevándose la mano al corazón. ¿Qué? ¿De la Vega? Las clínicas que... Su voz se quebró al entender las implicaciones. Catalina, puedo explicarte. Eres tú, susurró ella, las piezas encajando en su mente como un rompecabezas terrible. Eres el dueño de las clínicas que Ricardo quiere usar para destruir nuestra escuela. Eres el hombre que va a quitarnos nuestro hogar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras la traición la golpeaba con fuerza devastadora. No, escúchame, yo no sabía. Me mentiste, gritó, con una mezcla de dolor y furia que partió el corazón de Alejandro. Todo este tiempo, mientras yo te cuidaba, mientras empezaba a sentir algo por ti, tú sabías quién eras. Catalina, por favor. Pero ella ya había subido corriendo las escaleras. El sonido de la puerta de su habitación cerrándose de golpe resonó como un disparo en la noche silenciosa. Alejandro se quedó parado en medio de la sala, rodeado de los fragmentos de su antigua vida y los restos de un amor que había encontrado demasiado tarde para salvarlo. Esperanza puso una mano consoladora en su hombro. El amor verdadero sobrevive a las tempestades, hijo, pero primero debes decidir quién quieres ser realmente. El amanecer encontró a Alejandro sentado en el porche, contemplando la fotografía de los gemelos. No había dormido, atormentado por los sollozos ahogados que había escuchado desde la habitación de Catalina durante toda la noche. A las 7 en punto, el rugido de una motocicleta se acercó por el sendero. Javier Moreno se detuvo frente a la casa, quitándose el casco y sacudiendo su cabello oscuro. Al ver a Alejandro, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí tan temprano? Catalina dijo que necesitaba que revisara algo urgente. Alejandro se levantó lentamente, estudiando cada detalle del rostro de Javier. Era como mirarse en un espejo, pero con diferencias marcadas por vidas completamente opuestas. Donde él tenía líneas de tensión por años de estrés empresarial, Javier tenía arrugas de sonrisas bajo el sol. Sus manos callosas contrastaban con las suyas, suaves por una vida de privilegios. Javier, tengo algo que mostrarte. La puerta se abrió y Esperanza salió con ojos hinchados por las lágrimas de la noche anterior. Ya era hora, murmuró,
acercándose a Javier. Hijo mío, siéntate. Hay algo que has esperado toda tu vida por saber. La confusión se apoderó del rostro de Javier mientras Esperanza le entregaba la misma fotografía. Este eres tú de bebé, señaló a uno de los gemelos. Y este es tu hermano Alejandro. El mundo se detuvo. Javier miró la foto, luego a Alejandro, luego nuevamente la foto. Sus manos temblaron. No, esto no puede ser real. Soy Alejandro de la Vega, tu hermano gemelo. La voz de Alejandro se quebró con emoción. Nos separaron al nacer para protegernos. Javier se levantó bruscamente, caminando en círculos con las manos en la cabeza. Esto es una locura. Yo soy un mecánico de pueblo. Tú eres un hombre rico y vacío que acaba de descubrir que tuvo familia todo este tiempo. Alejandro se acercó cautelosamente. Javier, sé que es difícil de aceptar, pero mírame. Realmente mírame. Javier se detuvo y enfrentó a su hermano. Era cierto. Los mismos ojos verdes, la misma estructura ósea, incluso la misma manera de fruncir el ceño cuando estaban confundidos. Los sueños, susurró Javier. Siempre he tenido sueños de alguien que me llamaba. Una voz idéntica a la mía. Yo también. Pesadillas de estar solo, de buscar algo que no sabía que había perdido. Los hermanos se miraron en silencio, 35 años de separación pesando entre ellos como una montaña. Fue Javier quien dio el primer paso. Con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Alejandro con fuerza. Era un abrazo desesperado, como si quisiera recuperar todas las décadas perdidas en un momento. «Hermano», murmuró contra su hombro. «Mi hermano». Alejandro correspondió el abrazo, sintiendo por primera vez en su vida que pertenecía a algún lugar, a alguien. Esperanza los observaba llorando, sus oraciones de décadas finalmente respondidas. La puerta de la casa se abrió lentamente. Catalina apareció con el rostro hinchado por las lágrimas, pero su expresión se suavizó al ver a los hermanos abrazados. «Catalina». Alejandro se separó de Javier, extendiendo la mano hacia ella. «Por favor, déjame explicarte». Ella lo detuvo con un gesto. «Ya no importa quién eres o de dónde vienes». Su voz sonaba cansada pero decidida. «Lo que importa es qué vas a hacer ahora. ¿Vas a permitir que destruyan nuestra escuela?» Nunca supe del proyecto hasta hace unos días. Ricardo Mendoza estaba actuando sin mi autorización. «¿Ricardo?» Javier intervino con amargura. «Ese bastardo estuvo prometido con Catalina. La dejó plantada 3 días antes de la boda». ¿Qué? Alejandro sintió una furia volcánica en su pecho. «Ricardo Mendoza era tu prometido». Catalina asintió, mordiéndose el labio. «Me dijo que no tenía clase suficiente para su familia. Ahora trabaja para ti, supongo». Alejandro apretó los puños. Todo encajaba: la sabotaje, las compras de terreno, la venganza personal de Ricardo. Lo había estado usando para lastimar a Catalina. «Catalina, hay algo más que debes saber», murmuró tomando sus manos. «Ricardo no solo trabaja para mí. Está usando mi empresa para vengarse de ti, y yo voy a detenerlo». «¿Cómo?» Alejandro miró a su hermano recién encontrado, luego a la mujer que había conquistado su corazón y finalmente a la anciana sabia que los había protegido a todos. «Voy a renunciar a todo. Mi empresa, mi fortuna, mi vida anterior. Voy a quedarme aquí y luchar por lo que realmente importa, mi familia». El silencio que siguió fue roto por el sonido de un automóvil acercándose a gran velocidad. Un Mercedes negro se detuvo bruscamente frente a la casa. Ricardo Mendoza salió del vehículo con una sonrisa cruel en el rostro y un sobre en la mano. «Vaya, vaya, la reunión familiar más tierna», se burló. «Lástima que esté a punto de terminarse para siempre». Levantó el sobre amenazadoramente. «Catalina, querida, ¿no le dijiste a tu nuevo amor sobre la cartita que escribiste? Porque yo creo que a Alejandro le encantaría saber cómo su dulce salvadora planeaba destruir su reputación». El color abandonó por completo el rostro de Catalina. Sus piernas temblaron y tuvo que sujetarse del marco de la puerta para no caer. «¿Qué carta?».
preguntó Alejandro, mirando alternativamente a Ricardo y a Catalina. Ricardo sonrió con malicia, disfrutando cada segundo de tortura psicológica. «Oh, tu pequeña salvadora no te lo contó. ¡Qué sorpresa!». Extrajo una hoja de papel del sobre. Querida Catalina escribió una carta muy interesante denunciando prácticas corruptas en clínicas privadas, sobornos, negligencias médicas, compra de silencios, todo muy detallado y muy cierto. Javier se colocó protectoramente frente a Catalina. «Aléjate de ella, Ricardo. Tranquilo, mecánico. No vengo por ella esta vez». Ricardo siguió leyendo. «Lo fascinante es que menciona específicamente las clínicas de La Vega, con fechas, nombres, cantidades exactas. Si esta carta llegara a la prensa, sería el fin de mi empresa», completó Alejandro, comprendiendo la magnitud del chantaje. Catalina finalmente encontró su voz. Yo escribí esa carta después de verte sobornando a los inspectores de sanidad, Ricardo, cuando éramos novios, pero nunca la envié». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, acercándose a ella. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Catalina. «Porque me diste cuenta de que si destruía tu carrera, también destruiría los empleos de cientos de personas inocentes. Y porque a pesar de todo, una parte de mí aún te amaba». La confesión golpeó a Ricardo como una bofetada. Su máscara de crueldad se resquebrajó por un instante, mostrando el dolor que había estado cargando durante años. «Me amabas, pero me abandonaste por no tener suficiente dinero», gritó. «Te abandoné porque eras un corrupto». Catalina se irguió con dignidad. «Porque preferiste el dinero sucio a nuestro amor». Alejandro leyó la carta por encima del hombro de Ricardo. Su corazón se hundió al reconocer los casos mencionados. Todo era verdad. Su empresa había estado involucrada en corrupción durante años, y él había estado demasiado ocupado expandiendo el negocio para notarlo. «Tienes razón», murmuró Alejandro, sorprendiendo a todos. «Todo lo que dice la carta es cierto». «¿Qué?». Ricardo frunció el ceño, confundido por la reacción. «Mi padre adoptivo construyó ese imperio sobre mentiras y sobornos. Yo solo continué el legado sin cuestionarlo». Alejandro tomó la carta de las manos de Ricardo. Y Catalina tuvo el valor de exponerlo cuando nadie más lo hizo. Se volvió hacia Catalina con admiración en sus ojos. «No solo me salvaste de ese accidente, me salvaste de seguir siendo cómplice de algo horrible». «¿Estás loco?». Ricardo retrocedió. «Esa carta puede destruirte, te puede quitar todo». «Bien». Alejandro rompió la carta en pedazos pequeños. «Porque ya no quiero nada de eso». «¡No!». Ricardo se lanzó a recoger los fragmentos desesperadamente. «Esa era mi única garantía de salir de mis deudas. Hay gente muy peligrosa que me está buscando». Javier agarró a Ricardo por el cuello de la camisa. «Explícate, ¿qué deudas?». «Debo 500.000 euros a prestamistas ilegales. Pensé que chantajeando a Alejandro podría salvarme». Ricardo se desplomó, toda su arrogancia convertida en desesperación. «Me van a matar si no les pago». Esperanza, que había observado en silencio, se acercó lentamente. «Ricardo, hijo, ¿tan bajo has caído?». «Doña Esperanza, yo lo siento. Siento todo lo que he hecho». Alejandro miró los fragmentos de papel esparcidos por el suelo, luego a Catalina, que lloraba silenciosamente. «Catalina, ¿me perdonas por haber sido parte de ese sistema corrupto? ¿Me perdonas tú por haber ocultado la carta?». Se miraron a los ojos, dos almas heridas, pero dispuestas a sanar juntas. «Los dos estábamos protegiendo a las personas que amamos», dijo él tomando su rostro entre sus manos. «Tú protegiste a empleados inocentes. Yo ni siquiera sabía que había algo que proteger hasta que te conocí». «¿Qué va a pasar ahora?», susurró ella. «Voy a cerrar las clínicas que operan ilegalmente. Voy a devolver cada euro mal habido. Y voy a empezar de cero». «¿Y yo?». Ricardo se levantó del suelo. «¿Qué pasa conmigo?». Alejandro pensó por un momento, luego sacó su teléfono. «Te voy a pagar las deudas, pero después vas a testificar sobre todos los casos de corrupción que conoces. Vas a ayudarme a limpiar el desastre que ayudaste a crear». «¿Por qué harías eso por mí?».
Alejandro miró a Catalina, luego a su hermano recién encontrado y finalmente a Esperanza. Porque aprendí que el perdón es más poderoso que la venganza, y porque todos merecemos una segunda oportunidad. Catalina se acercó y tomó la mano de Alejandro. Vamos a empezar de nuevo, juntos. En ese momento, el sol del mediodía iluminó completamente el porche, como si el universo mismo estuviera bendiciendo su decisión de elegir el amor por encima del orgullo y la luz por encima de la oscuridad. 3 semanas después, Alejandro estaba en Madrid enfrentando el Tribunal de Ética Médica. La sala estaba abarrotada de periodistas, empleados de sus clínicas y funcionarios gubernamentales. Su testimonio había sacudido los cimientos del sistema de salud privado español. Acepto toda la responsabilidad por los actos de corrupción cometidos bajo mi supervisión, declaró con voz firme ante el micrófono. He decidido cerrar definitivamente 5 de mis 8 clínicas y destinar el 70% de mis activos a un fondo de compensación para las víctimas. Los flashes de las cámaras lo cegaron, pero mantuvo la compostura. En primera fila, Ricardo Mendoza, ahora vestido con un traje modesto, asentía gravemente. Su testimonio como testigo protegido había sido crucial para desenmascarar la red de corrupción. Después de la audiencia, Alejandro salió del edificio gubernamental y encontró a Javier esperándolo junto a su motocicleta. «¿Cómo te sientes?», preguntó su hermano. «Libre», respondió Alejandro sin dudarlo. «Por primera vez en mi vida, completamente libre». Catalina llamó. «La decisión del tribunal sobre la escuela sale mañana». El corazón de Alejandro se aceleró. Durante estas 3 semanas en Madrid había hablado con ella todas las noches, pero las llamadas se habían vuelto más cortas, más distantes. Temía que ella hubiera comenzado a dudar de si un futuro juntos era posible. «Javier, ¿crees que ella me ama? ¿Realmente?». Su hermano sonrió. «Hermano, esa mujer lloró durante 3 días cuando te fuiste. Esperanza tuvo que obligarla a comer. Si eso no es amor, no sé qué es». Al día siguiente, Alejandro llegó al pueblo justo cuando el sol se ponía. La escuela estaba llena de gente esperando la decisión judicial. María Santos corrió hacia él en cuanto lo vio. «Alejandro, ganamos. El tribunal declaró nulo el contrato de venta del terreno». Los vítores y aplausos llenaron el aire. Los niños corrieron hacia él gritando «¡Señor Miguel y el amigo de la señorita!». Pero Alejandro solo tenía ojos para Catalina, que estaba parada en la puerta de la escuela con un vestido blanco que la hacía parecer un ángel. Se acercó lentamente, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. «Hola», murmuró cuando estuvo frente a ella. «Hola», respondió con una sonrisa tímida. «¿Cómo estuvo Madrid? Destructor, liberador, necesario». Tomó sus manos. «Catalina, he venido a pedirte algo». «¿Qué?». «Que me enseñes a ser el hombre que tú ves en mí, que me dejes quedarme aquí, en este pueblo, contigo. Ya no tengo dinero, ni empresa, ni mansión. Solo tengo un corazón bueno», completó ella con lágrimas en los ojos. «Y eso es todo lo que siempre quise». Se besaron bajo las estrellas andaluzas mientras la gente aplaudía a su alrededor. Fue un beso que sabía a nuevos comienzos, a promesas cumplidas y a amor verdadero finalmente libre de mentiras. Esperanza se acercó con una sonrisa radiante. «Niños, tengo algo que anunciarles», gritó para que todos escucharan. «Alejandro va a financiar la construcción de una nueva escuela y Catalina va a ser la directora». Los vítores fueron ensordecedores. Lucía, la niña pecosa, tiró de la camisa de Alejandro. «¿Ahora sí vas a ser el novio de la señorita?». Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de la pequeña. «¿Te gustaría que lo fuera?». «Sí, y que se casen y tengan bebés que vengan a nuestra escuela». Catalina se ruborizó hasta las orejas, pero no dejó de sonreír. Esa noche, sentados en el porche bajo la luna llena, Alejandro le entregó a Catalina un pequeño estuche de madera. «No es un anillo caro.
dijo nerviosamente. Es el anillo de mi madre adoptiva, la única herencia que conservé. Dentro había un sencillo anillo de oro blanco con una pequeña perla. «Es perfecto», susurró ella mientras él se lo ponía en el dedo. «Catalina Rivas, ¿quieres casarte con un exmillonario arruinado que no sabe hacer tortilla de patatas, pero está dispuesto a aprender?» «Sí», respondió entre risas y lágrimas, «pero solo si prometes que nunca más me mentirás». «Lo prometo». «¿Y tú prometes que nunca más guardarás secretos que puedan protegerme?» «Lo prometo». Se besaron nuevamente, sellando un pacto de honestidad y amor que los acompañaría por el resto de sus vidas. Desde la ventana, Esperanza los observaba con el corazón lleno de gratitud. Sus oraciones habían sido respondidas. Sus niños habían encontrado el camino de vuelta a casa, y a sí mismos. Un año después, el patio de la nueva escuela Esperanza Rivas bullía de actividad. Niños vestidos de blanco corrían entre las mesas decoradas con flores silvestres, mientras los adultos ultiman los preparativos para la boda más esperada en la historia del pueblo. Catalina se miraba en el espejo del aula que habían convertido en vestidor temporal. Su vestido, sencillo pero elegante, había pertenecido a su madre. María terminaba de trenzar flores frescas en su cabello. «Estás radiante», murmuró su mejor amiga. «Tu madre estaría orgullosa. Creo que desde donde está puede vernos». Catalina tocó el collar de perlas que había sido de Esperanza, quien había fallecido pacíficamente 3 meses atrás, susurrando en sus últimos momentos. «Ahora puedo irme tranquila. Mis niños están a salvo». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Javier asomó la cabeza, elegante en su traje azul marino. «¿Puedo pasar? Quiero hablar con mi cuñada antes de entregarla al altar». María se retiró discretamente, dejándolos solos. «Catalina, quiero agradecerte», dijo Javier tomando sus manos, «no solo por devolverme a mi hermano, sino por enseñarnos a ambos lo que significa tener un hogar de verdad. Tú también me diste algo invaluable, Javier. Me diste la familia que siempre soñé tener». Se abrazaron con cariño fraternal. Desde la ventana podían ver a Alejandro esperando en el altar improvisado bajo el viejo olivo, el mismo donde había tenido el accidente que cambió todas sus vidas. «¿Estás listo, hermano?» Javier se había acercado a Alejandro 1 hora antes de la ceremonia. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Alejandro se ajustó la corbata nerviosamente. «¿Crees que soy lo suficientemente bueno para ella?» «Hermano, has construido una nueva escuela, creado empleos para medio pueblo y haces que Catalina sonría todos los días. Diría que eres exactamente lo que ella necesita». Ricardo apareció a su lado, irreconocible en su nueva versión. Después de cumplir su condena de servicios comunitarios, había decidido quedarse en el pueblo trabajando como contador de la nueva fundación educativa. «Alejandro, solo quería disculparme una vez más y agradecerte por darme una segunda oportunidad». «Todos la merecemos, Ricardo. Además, eres el mejor contador que hemos tenido». «Que comience la ceremonia», anunció el padre González, el cura local que había bautizado a media generación del pueblo. Los acordes de una guitarra española llenaron el aire. Todos los invitados se pusieron de pie cuando Catalina apareció del brazo de Javier, caminando lentamente hacia su futuro. Alejandro sintió que el mundo se detenía. 1 año atrás, era un hombre perdido manejando solo por carreteras vacías. Ahora, rodeado de familia, amigos verdaderos y el amor de su vida acercándose hacia él, comprendió que había encontrado exactamente donde pertenecía. «¡Eres hermosa!», susurró cuando Javier puso la mano de Catalina en la suya. «Eres mi hogar», respondió ella con voz quebrada por la emoción. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro sacó un papel arrugado del bolsillo. «Catalina, hace 1 año era un hombre que lo tenía todo pero no tenía nada. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza está en las personas que amas, en los pequeños momentos de felicidad cotidiana,
en tener un propósito más grande que uno mismo. Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los difíciles. Prometo construir contigo un futuro donde nuestros hijos crezcan sabiendo que el amor verdadero existe. Catalina no había preparado un papel, pero habló desde el corazón. Alejandro, me salvaste la noche del accidente, pero tú me salvaste el alma. Me enseñaste que merezco ser amada completamente, sin esconder partes de mí misma. Prometo caminar contigo hacia todos nuestros sueños, ser tu compañera en las batallas y tu refugio en las tormentas. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El beso fue tierno, lleno de promesas y esperanza. Los niños gritaron de alegría mientras los adultos aplaudían con lágrimas en los ojos. Durante la celebración, Alejandro y Catalina se escaparon un momento para visitar la tumba de Esperanza en el pequeño cementerio del pueblo. «Gracias, abuela», susurró Catalina, dejando flores frescas sobre la lápida, «por guardar todos los secretos hasta el momento perfecto, por protegernos cuando no sabíamos que necesitábamos protección», añadió Alejandro. Una brisa suave movió las hojas del ciprés cercano, como si la anciana estuviera dándoles su bendición final. Esa noche, mientras bailaban su primera pieza como esposos, Lucía se acercó corriendo. «Señora Catalina, señor Alejandro, ¿cuándo van a tener el bebé que va a venir a nuestra escuela?» La pareja se miró y sonrió. Catalina puso la mano de Alejandro sobre su vientre, donde crecía su primer hijo. «Muy pronto, pequeña, muy pronto». El pueblo entero celebró hasta el amanecer, y cuando el sol salió sobre los campos de olivos, Alejandro y Catalina de la Vega comenzaron oficialmente su vida juntos, sabiendo que los corazones destrozados, cuando sanan en el amor verdadero, se vuelven más fuertes que nunca. 10 años después, la pequeña Carmen de la Vega, de 9 años, corría por el patio de la escuela Esperanza Rivas, perseguida por su hermano menor, Miguel, de 7 años. Sus risas cristalinas llenaban el aire andaluz, mientras su hermana bebé, Esperanza, dormía plácidamente en los brazos de Catalina. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó Carmen, acercándose a sus padres que supervisaban la construcción del nuevo ala de la biblioteca. El tío Javier y la tía María ya llegaron con los primos. Alejandro sonrió, limpiándose el sudor de la frente. A los 45 años, sus manos ahora conocían el trabajo manual y su corazón había encontrado la paz en lo simple. Las canas en sus sienes le daban un aire distinguido, pero sus ojos verdes brillaban con la misma intensidad enamorada de siempre cuando miraba a su esposa. «Catalina, amor, ¿viste quién está aquí?», señaló hacia la entrada de la escuela. Una mujer mayor de unos 60 años salía de un taxi, cargando un ramo de flores blancas. Catalina entrecerró los ojos hasta reconocerla. «¿Carmen Vega?», susurró incrédula. Era ella, la mujer de la fotografía, la madre biológica de Alejandro y Javier, ahora anciana pero con los mismos ojos verdes de sus hijos. Carmen caminó lentamente hacia ellos, cada paso cargado de 35 años de arrepentimiento y esperanza. Cuando estuvo frente a Alejandro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo mío», murmuró con voz quebrada, «mi niño hermoso». Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Todas las preguntas que había guardado durante décadas, toda la rabia por el abandono, todo el dolor por no tener una madre, se evaporó al ver a esta mujer frágil que temblaba frente a él. «¿Mamá?». La palabra salió como un suspiro. «Perdóname». Carmen se desplomó en sus brazos. «Perdóname por dejarte ir. No pasó un solo día sin que pensara en ustedes». Javier apareció corriendo, alertado por María que había visto la escena desde lejos. Al ver a la mujer que los había dado a luz, se detuvo en seco. «¿Eres tú?», preguntó con voz ronca. «Miguel, mi Miguel». Carmen extendió los brazos hacia él. «Miren lo hermosos que se han vuelto mis niños».
Los tres se abrazaron en el patio de la escuela, bajo el mismo olivo donde Alejandro había tenido el accidente que cambió sus destinos. Era un momento que había esperado décadas para suceder. ¿Por qué ahora?, preguntó Javier. ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque estoy muriendo. Carmen confesó con serenidad. Cáncer. Me quedan pocos meses. Y antes de irme, necesitaba verlos, conocer a mis nietos y pedirles perdón por haber sido tan cobarde. Catalina se acercó con la bebé Esperanza en brazos. Señora Vega, soy Catalina, la esposa de Alejandro. Eres más hermosa de lo que las fotos muestran. Carmen acarició la mejilla de Catalina. Gracias por cuidar de mi hijo, por enseñarle a amar. Y esta es su nieta, Esperanza. Catalina puso a la bebé en los brazos de Carmen. La anciana miró el pequeño rostro y comenzó a llorar. Tiene la marca, señaló la pequeña luna creciente en el pulso de la bebé. La bendición de los Vega. Siempre pensé que era una maldición, pero veo que se convirtió en bendición. Durante las siguientes semanas, Carmen se quedó en el pueblo. Conoció a cada uno de sus 5 nietos, escuchó las historias de sus hijos, visitó la tumba de Esperanza para agradecerle por haberlos cuidado. Una tarde, sentada en el porche de la casa donde todo había comenzado, Carmen le entregó a Alejandro un sobre sellado. Es la historia completa, todo lo que pasó, por qué los separé, cómo los seguí desde lejos todos estos años. Cuando muera, quiero que mis nietos sepan que su abuela los amó incluso antes de conocerlos. Mamá, no hables de morir. Hijo, la muerte no es el final cuando dejas amor atrás. Ustedes son mi legado, sus hijos son mi continuación. El círculo está completo. Carmen Vega murió una mañana de primavera, durmiendo pacíficamente en la habitación que había sido de Esperanza. Sus últimas palabras fueron: cuiden el amor que encontraron. Es el tesoro más grande que pueden dejar a sus hijos. El funeral fue íntimo, pero profundamente emotivo. Todo el pueblo acompañó a la familia y los niños cantaron canciones que habían aprendido en la escuela. Esa noche, Alejandro y Catalina leyeron juntos la carta final de Carmen. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que por fin pude irme en paz. Los separé por miedo, pero el destino los reunió por amor. Alejandro, eres el líder que yo no pude ser. Javier, eres el corazón que yo perdí. Juntos son completos. Cuiden a sus esposas, amen a sus hijos y recuerden que el amor verdadero siempre encuentra su camino a casa. Los amo infinitamente y para siempre. Mamá. Catalina cerró la carta y miró a su esposo. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Alejandro la besó suavemente. Cada dolor, cada pérdida, cada momento difícil nos trajo hasta aquí. A esta familia, a este amor, a esta vida perfectamente imperfecta. Afuera, los niños jugaban bajo la luna llena, sus risas mezclándose con el viento que susurraba entre los olivos. Y en algún lugar entre las estrellas, 2 mujeres sabias sonreían, sabiendo que el amor que habían sembrado florecería por generaciones. El círculo eterno del amor verdadero continuaba, inquebrantable y para siempre. Si estuvieras en el lugar de Catalina y descubrieras que el hombre que salvaste, cuidaste y de quien te enamoraste había mentido sobre su identidad y era justamente el dueño de la empresa que amenazaba con destruir todo lo que amas, ¿podrías perdonarlo? ¿O la traición sería demasiado grande para superarla?